Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CrimePod para obtener un 10% de descuento en tu compra. Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Saludos, espero que te encuentres bien. Si alguna vez has pasado por el pueblo de Gurabo, debes de haber visto un colorido sector llamado El Cerro. Allí también están las famosas escaleras del pueblo de Gurabo, que son su símbolo más conocido. En ese sector se pueden observar las casas pintadas de diferentes colores, una obra ideada por el artista gurabeño Pablo Marcano. En el episodio de hoy no voy a hablarte de los destinos turísticos del pueblo de Gurabo, sino de un crimen ocurrido en el 2013 allí, en el colorido sector del Cerro. Uno de los crímenes más macabros que he cubierto en este podcast. Aunque siempre he tratado los casos con mucha sensibilidad, debo admitir que en este episodio en particular, los detalles son tan horribles que para algunos pudiese ser difícil de escuchar. El 14 de noviembre del 2013, al despertarse, Jay echó de menos a su madre. Le estuvo extraño que se hubiera ido y dejara su celular y las llaves de la casa. Durante ese día, trató de dar con ella y la buscó por el vecindario, pero no la pudo encontrar. Luego, llegó hasta la casa de Juan Ramos Álamo, un vecino del Cerro, a quien conocía por algunos 6 o 7 años, con quien su madre tomaba café algunas mañanas, pero este le dijo que no la había visto esa mañana. Al día siguiente, Carmen Cintrón, la abuela de Jay y madre de la mujer desaparecida, fue hasta el cuartel de la policía para notificar que su hija había salido de su casa en la mañana del día anterior y no se sabía nada de ella desde ese entonces. El nombre de la mujer era Ivonne Negrón Cintrón, quien tenía 36 años y era madre de Jay, un joven de 21 años y de una adolescente. La familia de Ivonne estaba preocupada porque hacía 4 años ella había sufrido un accidente en Fort Track y debido a esto se le había puesto una placa de metal en la cabeza. Desde el accidente era normal que Ivonne luciera desorientada. Además estaba bajo tratamiento médico y tenía una cicatriz bastante notable en el área de la garganta. La hermana de Ivonne, Leila, comenzó a repartir hojas sueltas con la foto e información de su hermana. Leila pertenecía a Matria, una organización feminista y de derechos humanos que busca la equidad, el desarrollo humano y la libertad de las mujeres, personas LGBTQ+, y otros grupos marginalizados del país, que además le brinda ayuda a personas que son víctimas de violencia de género. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios:
todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. En un principio se pensó que Ivonne se había montado en una guagua pública que cubría la ruta de Caguas a Río Piedras. Esta información surgió luego de que un chofer público dijera que recordaba haber visto a una mujer con las características de Ivonne, que tenía una cicatriz en el cuello. El chofer dijo esto luego de ver una foto que había sido distribuida por la hermana. Según el chofer, él había transportado a la mujer desaparecida de Río Piedras a Caguas el viernes 15 de noviembre, pero no recordaba si había sido en la mañana o en la tarde. El sábado 16 de noviembre, Jay pasó cerca de la casa de Juan Ramos nuevamente y sintió un olor a podrido. Entonces, junto a los vecinos del barrio, comenzó a buscar a su madre por todas partes. Varios vecinos también notaron el fuerte olor y se percataron de que se hacía más intolerable al acercarse a la casa de Juan Ramos. El 18 de noviembre, Jay y unos amigos se fueron a verificar por la parte de atrás de la casa de Juan Ramos porque allí era que salía el olor más fuerte. Debido a que no podía ver bien, se trepó por el balcón de la casa y al sacar una sábana que tapaba algo, se encontró con el torso sin piernas de su madre. Luego de encontrarse con esta impactante escena, Jay se fue corriendo del lugar y le avisó a su tío, quien enseguida llamó a la policía. Tan pronto llegó la policía, les dijo que había encontrado el cuerpo de su madre en la casa de su vecino Juan Ramos Álamo. Cuando los agentes de la policía llegaron a la casa de Juan Ramos, se toparon con un torso que tenía una manguera conectada, la cual circulaba agua a través de las aparentes heridas de arma blanca que tenía en la espalda y tenía una cegueta incrustada. Una de las teorías era que la manguera había sido colocada para limpiar la sangre y lidiar con la inevitable descomposición del cuerpo. De inmediato, los agentes que llegaron al lugar, junto con investigadores del CIC y del Instituto de Ciencias Forenses, comenzaron a recopilar evidencia y a buscar el resto del cuerpo en las áreas adyacentes de la casa de Juan Ramos, particularmente en un terreno baldío que quedaba en la parte de atrás de la barriada. Se tuvo que llamar una brigada del municipio para que cortara la maleza en el terreno y de esta forma poder buscar con mayor facilidad. También se colocaron luces para poder iluminar el área, pues ya era de noche, y se trajeron perros de la unidad canina de la policía. Como a eso de las 11:25 de la noche, los investigadores encontraron cerca de una quebrada la cabeza de la mujer metida en una bolsa plástica y se percataron de que gran parte de su cabellera había sido rapada. También encontraron las manos de la víctima en la misma bolsa. Otras partes del cuerpo fueron encontradas en bolsas plásticas y hasta en una paila de pintura. Además de la cegueta, la cual se cree que fue utilizada para descuartizar a la mujer, se pudo ocupar un cuchillo de cocina que estaba cerca del cuerpo. Debido a lo brutal de este crimen y a la complejidad del trabajo forense de identificación y análisis que se tenía que hacer, el cuerpo de Ivonne Negrón no le fue entregado a la familia hasta el 9 de febrero del 2014 para que pudiesen realizarle el velorio y el sepelio. El 19 de noviembre del 2013, luego de ser arrestado, Juan Ramos Álamo, el vecino de Ivonne Negrón, le confesó a la policía el asesinato de su vecina, a quien según él apuñaló con el cuchillo más grande y amolado que encontró en su cocina. Luego la descuartizó utilizando una cegueta y después trató de desaparecer sus restos. Mientras era llevado al Tribunal de Primera Instancia de Caguas para ser acusado por el terrible crimen que había cometido, Juan Ramos fue abordado por la prensa e indicó
que la había matado porque estaba enamorado de ella y ella no le correspondía. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo? ¿Dónde estaba tu mente en ese momento? La mente es el daño que hizo. ¿A ti? A mí me hizo daño. Pero eso justifica atacar a una mujer de esa manera. No atacar, porque el diablo es puerco y duele. Y duele mucho. Entonces, lo que digo yo, que el diablo es puerco y no comete errores. Pues me arrepiento y le pido perdón a todo el pueblo de Puerto Rico y a la familia, incluso. El viernes. ¿A quién? El viernes allá y todo el pueblo de Puerto Rico. Lo que mucha gente no entiende es que tú hayas picado el cadáver, o sea... Bueno, pues asustado uno, pues nunca me había pasado esto. Trataste de ocultarla. Traté de ocultarla, pues... Pero el torso, ¿por qué lo dejaste allí en tu casa? ¿Eso era lo más difícil o...? Porque apestaba. Y traté de hacer lo que pude, pues, pero no. A última hora, pues, tuve que arrepentirme porque duele eso. Y yo sé que está mal. No quería ni hacerlo, pero A los que te ven como un monstruo, ¿qué tú les dices, Juan? aquí no es así. La jueza Karen Pagan del Tribunal de Caguas encontró causa para arresto por los delitos de asesinato en primer grado, violación de 2 artículos de ley de armas y por destrucción de evidencia contra Juan Ramos Álamo. La jueza le impuso una fianza de $2 millones, por lo que fue ingresado ese mismo día en el complejo correccional de Bayamón. Si estás considerando recibir ayuda de terapia psicológica, pero por alguna razón se te complica la transportación o conflige con tu horario, los servicios psicológicos Emanuel y Rodríguez ofrecen terapia psicológica individual en modalidad virtual. Estos servicios están disponibles para todo tipo de población adulta en horarios diurnos y nocturnos los 7 días de la semana en inglés y en español. Estos servicios son una opción viable para ti, ya que puedes recibir la sesión desde la comodidad de tu hogar. Para más información, pueden enviar un mensaje al 939-649-1826. Pueden contactarlos en Facebook en la página Servicios Psicológicos Emanuel y Rodríguez o escribirles un correo electrónico a saiemanuelyrodriguez@gmail.com PSCI Emanueli con doble M y doble L Rodríguez@gmail.com. El 26 de diciembre del 2013 comenzó la vista preliminar contra Juan Ramos Álamo. En la vista declararon el hijo de Ivonne Negrón y el agente de la Unidad de Arrestos Especiales, Pedro Torres. Antes de que comenzaran los testimonios, el abogado de defensa de Juan Ramos, Ángel Piñero Santini, trató sin éxito que su cliente fuera referido a una vista de procesabilidad, alegando que éste no estaba mentalmente capacitado para cooperar con la defensa. El juez le hizo varias preguntas a Juan Ramos y luego de escucharlo, declaró no al lugar la petición del abogado. Durante su testimonio en vista preliminar, el hijo de Ivonne Negrón dijo que el día que encontró el cuerpo de su madre, esperó a que Juan Ramos se fuera de la casa, entonces se trepó a unos pilotes de madera para poder mirar por el balcón trasero de la casa. Jay contó que se escuchaba como una pluma de agua abierta y, como estaba oscuro, usó la linterna de su celular para alumbrar el balcón. Había una sábana, la quité y encontré el cuerpo de mi madre. Lo que quedaba. El próximo en testificar fue el agente Pedro Torres de la Unidad de Arrestos Especiales, quien fue el agente que puso bajo arresto a Juan Ramos Álamo y a quien éste le hizo las primeras admisiones de lo que había hecho. La casa tenía un fuerte olor, apestaba podrido. Le digo las advertencias de ley. Empezamos a caminar y en eso me dice pues que él lo había hecho, que él asesinó. Yo no le pregunté nada. En el transcurso de 4 a 5 minutos, en lo que llegamos a la patrulla, me siguió diciendo otras cosas.
Cuando lo monté en la patrulla por el lado izquierdo, ahí le pregunté que dónde había tirado las partes y me dijo que por detrás del negocio El Gurabeño. Luego de escuchar a los testigos, el juez Carlos Candelaria encontró causa para juicio contra Juan Ramos Álamo por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y violaciones a la ley de armas. El abogado de defensa le solicitó al juez que reconsiderara el cargo de asesinato en primer grado, alegando que entre su cliente y la víctima hubo una pelea y un forcejeo. Por lo tanto, el acto fue cometido bajo súbita pendencia o un arrebato de cólera. Sin embargo, el juez Candelaria denegó su petición. En abril del 2014, durante una vista de supresión de evidencia presentada por el abogado de Juan Ramos, este buscaba evitar que el Ministerio Público utilizara como evidencia las partes del cuerpo de Ivonne que fueron encontradas dentro de la casa de su representado, porque los policías que entraron a la casa no solicitaron una orden de registro y allanamiento antes de entrar. Otra de las solicitudes que hizo la defensa de Juan Ramos era que tampoco se aceptara como evidencia la confesión que le había hecho a los agentes de la policía luego de ser arrestado. La teoría de la defensa era que, como el arresto de Juan Ramos Álamo ocurrió luego de que la policía entrara a su casa sin una orden judicial y sin permiso del acusado, esta evidencia, incluyendo la confesión, había sido obtenida en violación de sus derechos. Por su parte, la fiscalía alegó que los agentes entraron luego de recibir una llamada de un familiar de la víctima. En esta llamada se le indicó a la policía que el hijo de la víctima había visto parte del cuerpo de su madre en la casa de Juan Ramos y por lo tanto la acción de los agentes constituía una excepción aceptada en derecho para poder entrar a una propiedad sin orden judicial o sin el permiso del dueño de esta. El tribunal declaró no al lugar ambas peticiones de la defensa y determinó que la confesión que ofreció Juan Ramos luego de ser arrestado podía ser utilizada en el juicio en su contra. Justicia Salarial es un grupo de trabajo que estudia las condiciones laborales de las personas que trabajan en la industria de restaurantes. Este grupo aboga para que todas las personas que trabajan en esta industria reciban salarios completos, dignos y mayores derechos. Recientemente, ellos ayudaron a difundir una ayuda económica por parte de la organización One Fair Wage en Estados Unidos, disponible para todas las personas que trabajan en restaurantes en Puerto Rico y que sufrieron pérdidas económicas y materiales a raíz del paso del huracán Fiona. Sigue a Justicia Salarial en Instagram, Twitter y Facebook y apóyalos. El juicio en contra de Juan Ramos Álamo se llevó a cabo en la sala del juez Roberto Angleró del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. El primer día del juicio, el 7 de abril del 2014, el juez ordenó el arresto del abogado de Juan Ramos y le impuso una multa de $1,000 por haberse ausentado a la corte. Los alguaciles que fueron enviados por el juez para que arrestaran al abogado llegaron como a las 4:30 de la tarde hasta la residencia de este en San Juan, pero no lograron localizarlo allí. Se suponía que el juicio comenzara a las 1:30 de la tarde de ese día. Días antes, el abogado le había solicitado al juez que pospusiera el comienzo del juicio y presentó un certificado médico que indicaba que necesitaba quedarse descansando en su casa, pero el juez denegó su solicitud. El 9 de abril del 2014 comenzó el juicio. Lo primero que se atendió ese día fue la situación del abogado. El licenciado fue traído por los alguaciles por el área de detenidos sin corbata y sin chaqueta. Al entrar a la sala, este le dijo al juez que había sido detenido por los alguaciles de camino a su oficina. El abogado explicó que no se enteró de la decisión del juez de no posponer el juicio porque estaba siendo atendido en una oficina médica, que debido a eso tenía que ser intervenido quirúrgicamente y que en 43 años como abogado era la primera vez que le pasaba algo así. Finalmente el juez suspendió la orden de arresto contra el abogado para que el juicio pudiera comenzar. Uno de los primeros testigos durante el juicio fue la agente Mayra Carrasquillo, del cuartel de la policía de Gurabo. La agente testificó que fue en 2 ocasiones a la casa de Juan Ramos, el 18 de noviembre del 2013,
pero no encontró nada sospechoso. Primero fue como a eso del mediodía con un hermano de Ivonne, pero como Juan Ramos no se encontraba en su casa, la agente le dijo que cuando lo viera la llamara nuevamente para ella regresar y se fue del lugar. Un tiempo más tarde, los familiares de Ivonne llamaron al cuartel nuevamente e indicaron que el hombre ya estaba en la casa. La agente indicó que en esa segunda visita Juan Ramos le dio permiso para entrar a la casa. La agente dijo que recorrió partes del interior de la casa, como el cuarto, la cocina y el baño, pero no encontró nada sospechoso. La agente Carrasquillo dijo además que entrevistó a Juan Ramos y este le aseguró que hacía una semana que no sabía nada de Ivonne. También le dijo a la gente que ella siempre se desaparecía y le dijo al hijo de Ivonne que estaba allí con ellos que él sabía que eso era así, que ella siempre se desaparecía. El agente Carlos Rolón Morales trabajaba para la sección de personas desaparecidas de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales. El 18 de noviembre del 2013, el agente se encontraba investigando una denuncia en Aguas Buenas cuando recibió una llamada. Además de la denuncia en Aguas Buenas, el agente estaba a cargo de investigar la desaparición de una mujer en el pueblo de Gurabo. En la llamada, el agente fue informado que habían encontrado un torso en el cerro de Gurabo y se creía que se trataba de Ivonne Negrón. El agente Rolón dijo que él había preparado un expediente sobre los detalles específicos de la mujer, como sus condiciones de salud, vicios si alguno, y pasadas relaciones. También anotó en el informe las gestiones realizadas por la familia de la mujer para localizarla, incluyendo la repartición de hojas sueltas con su foto. Luego de recibir la llamada, el agente llegó hasta la calle Juan Ramón Quiñones del Cerro en Gurabo. El agente Rolón continuó su testimonio diciendo que era poco más de las 11 de la noche cuando se estacionó y llegó caminando hasta una pequeña casa de madera color amarilla con puertas blancas que tenía 2 balcones. Esta era la casa de Juan Ramos Álamo. El agente indicó que al llegar a la casa, el hijo de Ivonne metió la mano por una ventana y abrió la puerta principal de la casa. El agente se fue detrás del joven hasta llegar al balcón trasero. Jay es el que abre la puerta de la residencia. Él me indicó dónde estaba. Cuando entro, que olía un poco fuerte, detrás de un panel observo que estaba el torso de una dama. Había una cegueta y una manga conectada al torso, una herida. La manga estaba prendida. El agente Rolón testificó que luego de eso fue el agente Pedro Torres el que arrestó a Juan Ramos Álamo y entre ambos lo llevaron hasta la comandancia de Caguas. El agente dijo que notó que Juan Ramos apestaba a sangre vieja. Mientras conducían hacia Caguas, el agente escuchó cuando Juan Ramos dijo: "La tuve que matar". Otro de los agentes de la policía que testificó durante el juicio fue el agente Pedro Torres. Este testificó que al llegar al Cerro de Gurabo el 19 de noviembre, cuando se enteró que habían encontrado las partes del cuerpo de Ivonne, con la intención de darle el pésame al hermano de la mujer, quien era su amigo. Sin embargo, cuando el agente llegó a la escena, sus superiores le pidieron que se activara a trabajar en el caso. El agente Torres dijo que entró a la casa de Juan Ramos y pudo ver el torso humano con una manguera conectada. Luego salió de la casa y caminó hasta otro punto del sector. Entonces escuchó a varios vecinos gritando, entre ellos un hermano de Juan Ramos Álamo, que le señalaron a dónde éste se encontraba escondido. Juan Ramos estaba en el segundo piso de una casa abandonada. El agente Torres le pidió que bajara y cuando éste bajó, lo puso bajo arresto. Él puso las manos sin resistencia ninguna. Comienzo a registrarlo. Me percato que estaba mojado, apestaba podrido y no tenía ningún cuchillo ni nada. Él comienza a decir que él lo había hecho, pero que lo que ella le hizo no se le hacía un hombre. Yo no sabía a qué él se refería con eso. Cuando estábamos en la patrulla, le seguí preguntando por Ivonne. Como ya yo sabía y ya yo había visto el cuerpo de Ivonne, le pregunté: ¿dónde tiraste el cuerpo de Ivonne? Y él me dijo: yo te voy a decir, lo tiré detrás del gurabeño en varias bolsas plásticas. Otro de los testigos durante el juicio fue el agente Carlos Juarbe,
de la División de Homicidios. El agente dijo que en la entrevista de unas 2 horas y media que le hizo a Juan Ramos Álamo en la comandancia de Caguas, este le dijo que mató a la mujer molesto porque supuestamente ella no le correspondía sentimentalmente. Luego de atacarla, se fue asustado de la casa y la dejó desangrándose en la bañera y regresó más tarde en la noche. El agente Juarbe indicó que Juan Ramos le confesó que primero trató de picarla con un cuchillo, pero como no pudo con el cuchillo, usó una cegueta. Juan Ramos se llevó algunas partes del cuerpo de la mujer a un monte y los tiró allí. Otras partes se quedaron en el zafacón de su casa. Luego de 2 días, el torso comenzó a oler mal y, según su confesión, Juan Ramos trató de ocultar el olor lavándolo con agua, champú y perfume. El juicio continuó con el testimonio de Kelvin Correa, un investigador del Instituto de Ciencias Forenses. El investigador indicó que al llegar al lugar encontraron el torso de una persona en el balcón trasero de la residencia. Además, encontraron partes del cuerpo en un cubo. Notaron manchas de aparente sangre en unos guantes, en una gorra y en 2 cuchillos. Otro detalle que se supo a través de ciencias forenses era que la ropa que llevaba puesta Juan Ramos al momento de su arresto era la misma que usó cuando mató y descuartizó a Ivonne Negrón. La patóloga Rosa Rodríguez declaró que Ivonne Cintrón Negrón había muerto luego de recibir 26 heridas compatibles con un cuchillo de un solo filo. Según la patóloga, 11 de las heridas fueron profundas, algunas de estas por la espalda, las que afectaron los pulmones y el hígado de la mujer. La patóloga aseguró que cualquiera de esas heridas le pudo haber causado la muerte porque todas fueron heridas mortales. Según el análisis forense, Ivonne fue asesinada de 26 puñaladas el 14 de noviembre del 2013 y sus partes fueron recuperadas 6 días más tarde en una quebrada y en la casa del acusado. La teoría de la defensa de Juan Ramos era que este solo le hizo una herida de arma blanca a Ivonne y que ella se enterró el cuchillo cuando cayó al piso. Otro de los peritos que testificó en el juicio fue el antropólogo forense Edwin Crespo. El antropólogo indicó que los cortes en los huesos que examinó fueron hechos con una cegueta, compatible con la que la policía ocupó en la residencia del acusado. Él indicó que los cortes fueron intencionales y cercanos al momento de la muerte de la víctima. A solicitud de la patóloga forense Rosa Rodríguez, el antropólogo analizó la tibia, el peroné y el fémur de la víctima. En uno de sus turnos, el abogado de Juan Ramos dijo que a su cliente lo habían pintado como un monstruo. Sin embargo, según su cliente actuó bajo un arrebato de ira y antes de los hechos hubo una discusión entre ambos. Según el abogado, la discusión se dio porque ella no quiso tener relaciones sexuales con él y su reacción momentánea fue esta. Por esta razón, el licenciado argumentó que en su opinión no había premeditación por parte de su cliente y por lo tanto no debía ser un asesinato en primer grado, sino un caso de ley 54 de un hombre que había actuado bajo un ataque de cólera. Por su parte, la fiscal Maribel Mojica indicó que esto no se trataba de un caso de ley 54, sino de un asesinato en primer grado, premeditado, cruel y violento. La fiscal le dijo al jurado que Juan Ramos era un peligro para la sociedad, que mató a Ivonne no por un coraje, sino que la quiso matar porque no conseguía lo que quería de ella. Algo que se aclaró durante el juicio también es que Juan Ramos e Ivonne no eran pareja. El 10 de noviembre del 2014, un jurado compuesto de 7 mujeres y 5 hombres se retiró a deliberar a las 5:30 de la tarde. A eso de las 7:30 de la noche, pidieron salir a sala para que le aclararan las diferencias entre el asesinato en primer grado y en segundo grado. A eso de las 8 de la noche, en una votación de 9-3, el jurado entregó su veredicto. El jurado encontró culpable a Juan Ramos Álamo, pero de asesinato en segundo grado. En los delitos de destrucción de prueba y de ley de armas, la decisión de culpabilidad fue unánime. Los familiares de Ivonne estaban sorprendidos e indignados con el veredicto del jurado. La madre de Ivonne habló con Primera Hora en los pasillos del Tribunal de Caguas.
Ese tipo no le dio un tiro, él la mató, hombre, le dio 20 y pico de puñaladas y la picó en cantito. ¿Quién usted entiende que le ha fallado, si alguien? Pues el mismo sistema, el sistema. A ese jurado nunca se le debió de haber instruido a que le bajaran el delito. Si eso todo el mundo sabe que eso fue un delito abominable, eso no tiene explicación. En octubre del 2015, antes de que el juez le dictara sentencia, Juan Ramos Álamo se volteó hacia la familia de Ivonne y les pidió perdón. Finalmente, el juez Roberto Angleró, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, lo sentenció a 84 años de cárcel. El juez Roberto Angleró sentenció a Juan Ramos Álamo a 84 años y 3 meses de prisión por el asesinato de Ivonne Negrón Cintrón. Ramos había sido declarado culpable por el macabro asesinato de Negrón, cuyo cuerpo desmembró y escondió en diferentes lugares de su residencia y en áreas aledañas en Gurabo. Ya hoy me siento un poco más satisfecha, porque el juez arregló lo que el jurado había dañado. O sea, ya yo no tenía esperanza, pero al ver esta sentencia, este asesino no va a salir nunca de la cárcel. Y aunque con eso él no me devuelve a mi hija Ivonne Negrón Cintrón, por lo menos sé que no va a poder matar a más ninguna. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com/CrimePodPR. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr@outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePodPR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.